tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Bueno, hoy estamos con Ariel. ¿Nos vas a hacer la segunda parte hoy, Ariel, de... Sí, vamos a avanzar un poquito más en algunas cosas también, como dijimos, de menos conocidas, digamos, sobre San Martín. Estuve investigando un poquito, algo más sobre la masonería y un poco la parte del exilio en Londres y de las acciones que hizo San Martín allá, que también son menos conocidas. Así que bueno, charlaremos un poquito sobre eso después de tu parte, Raúl. Bueno, espectacular. Hoy no vamos a hablar tanto de guerra. Vamos a... Me parece que pasaron cosas bastante importantes en lo que respecta a política y lo que respecta a lo que va a venir. Y estaría bueno que reflexionemos cada uno en nuestro lugar porque se viene un... No se viene, ya estamos en un cambio total de época. Y cuando digo un cambio de época, no digo un cambio de época así nomás, sino que después de 7 siglos de hegemonía de Occidente, se da que el China finalmente se ha anunciado que ha superado a Estados Unidos como primera economía mundial y Rusia pasó a ser la cuarta economía mundial. ¿Por qué esto es tan importante? Justamente porque hace desde el siglo XIV que Occidente viene manejando los hilos económicos del mundo y por primera vez se da este cambio de paradigma y hay que ver cómo va a seguir esto y si bien ahora viene toda una movida que no va a ser, no es una ruptura que cambia y de un día para el otro, pero sí esto es un quiebre muy importante. Y trae varios hechos que pasaron en esta semana, que nosotros ya lo veníamos anunciando, veníamos contando en los últimos meses de, de toda esta avalancha de acontecimientos que venían pasando dentro de la economía que hacían vislumbrar lo que finalmente se anunció esta semana. ¿A qué se debió este crecimiento impresionante de los últimos años de China? Muy sencillo. Energía barata que le proporciona a China. Esa energía hizo que Rusia estabilizara su economía asociándose. Y hay hechos que, que hay que tenerlos muy en cuenta. Por ejemplo, eh, si nosotros tomamos un integrante de la OTAN que es sumamente importante desde el punto de vista estratégico como Turquía, que hace años que quiere entrar en la Unión Europea y lo tienen ahí este, boludeándolos, pero sí como miembro OTAN. Esta semana se anunció que es el próximo país a entrar dentro de los BRICS, generando esto un revuelo bastante importante, porque como yo les venía contando anteriormente, hay varios países que están dentro de la Unión Europea, que están negociando con este bloque que va tomando cada vez más fuerza y más importancia, que ya es una realidad imparable. Y Hungría, por ejemplo, que viene coqueteando con los dos. Eslovaquia, que su primer ministro
por tener pensamientos raros, entre comillas, recibió 5 tiros en el abdomen. Todas estas cosas vienen mostrando que este cambio dentro de lo que es el armado del comercio mundial no tiene vuelta atrás. El imperio americano, por supuesto que no se iba a entregar tan fácilmente, ni se va a entregar tan fácilmente, pero ya es una realidad que esto no tiene vuelta atrás. Dentro de Estados Unidos pasaron cosas raras esta semana. Tuvimos una semana donde la bolsa se venía detonando, donde se esperaba un informe muy malo de la Reserva Federal para el día viernes y un acto de magia de bajar el tipo de interés e inyectar dinero con la maquinita para todos lados hizo que los números no den tan mal y que la bolsa finalmente tuviera un shock eufórico. Ahora bien, si nosotros tomamos que estamos a días de una elección, no les iba a explotar la bomba en la mano o en la cara tan cerca. Así que lo que se dio fue que hasta noviembre, hasta pasadas las elecciones, esta calma va a seguir, esta euforia va a seguir, pero mi pregunta es, ¿qué va a pasar el día después? Y gane quien gane. Lo más probable es que tengamos un 2025 con mucha gente que pierda mucho dinero. ¿Y por qué les digo esto? Porque la recesión ya empezó. Y el mejor ejemplo de esta debacle dentro de Occidente la dio Volkswagen. Volkswagen hizo un anuncio en la semana de cierre de sus fábricas en Alemania. De 38 fábricas automotrices, hay 38 fábricas automotrices dentro de Alemania que le están dando pérdida. El primero que levantó la voz y anunció cierre de planta fue Volkswagen, pero Volvo ya también deslizó que podía seguir la movida de Volkswagen. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque esto lo que muestra es cómo está la economía europea. El mayor pulmón de la industria europea, uno de los principales pilares, ha sido sin duda la industria automotriz y la industria automotriz alemana por sobre todas las cosas. Bueno, los números sí a Alemania le dieron bastante mal y eso justifica un poco el triunfo del partido neonazi dentro de Alemania. El achacarle la culpa a los inmigrantes, el volcarse a una ultraderecha que está teniendo todo un reverdecer en esta época y que se da porque todos los extremos se dan en momentos de tensión. Y hoy es realmente un momento de tensión y hay intereses muy importantes de fomentar que se dé esto. Yo hace unos meses les comenté de las reuniones que se habían dado en España de las élites mundiales
y del manejo de la información y de las masas. Bueno, todo eso se está dando y todo eso es lo que está fomentando este reverdecer de estas ultras. Así que por ese lado también Europa está mostrando que este cambio de época ya lo estamos transcurriendo. Pasaron cosas bastante interesantes también dentro de India. En lo que fue o lo que es la guerra Rusia-OTAN, los norteamericanos detectaron que estos nuevos misiles que tiene Rusia, que no los pueden parar, tienen microchip norteamericanos, tecnología norteamericana. ¿Y cómo llegaron a manos de Rusia? Bueno, muy sencillo. El no utilizar más dólares para las transacciones, sobre todo dentro de los BRICS, hizo que Estados Unidos no se enterara que Rusia le vendió a India energía por rupias. Y con esas rupias entraron al mercado local y se hicieron de los microchips que Estados Unidos le enviaba a su aliado indio. Bueno, hoy tienen un grave problema. ¿Por qué? Porque más allá de que tuvieron estos últimos 2 años acceso ilimitado a esos semiconductores, hoy no tienen necesidad de seguir haciendo toda esta maniobra porque ya los está fabricando China. Pero lo que sí, hablando mal y pronto, los cagaron en la oreja y se armaron tecnológicamente con tecnología norteamericana. Así que por supuesto que esto trajo un gran revuelo dentro de la inteligencia norteamericana porque fue una mojada de oreja. Así que me parece que este hecho es un hecho importantísimo dentro de lo que sucedió y viene aparejado a otro gran avance tecnológico que mostraron los rusos. Los rusos esta semana hicieron la presentación del misil Invencible. ¿Qué es este misil Invencible? Es el primer misil que utiliza como motor un generador impulsado por energía nuclear y que aparentemente es indetectable para las defensas que hoy tiene la OTAN. Esto es un salto tecnológico muy importante y que cambia un poco esta balanza que se viene hablando hace años de poderío entre uno y otro. Seguramente muy pronto el otro lado tenga lo mismo y también lo supere en esta carrera permanente por tener el mayor poder para destruir al otro. Pero no es un tema menor en el hoy. Lo que respecta a la guerra de Rusia, bueno, siguió todo exactamente igual, con la diferencia que durante esta semana los ataques fueron más dirigidos prácticamente a quirúrgicos hacia los lugares donde estaban fuerzas OTAN.
tuvieron dos ataques muy emblemáticos, porque en uno mataron a cerca de 700 operadores de alta tecnología, todos OTAN, y en el otro cerca de 430. Con lo cual fueron dos golpes muy duros, porque esas fuerzas sumamente especializadas en el manejo de la tecnología. Con lo cual, de la tecnología esta bélica que hoy es la que está manejando el destino de esta guerra. Así que, bueno, me parece que eso es lo que nos tiene que agarrar y hacer pensar en dónde estamos parados y en dónde nos vamos a parar en función de lo que va a venir y en qué nos dicen nuestros dirigentes. ¿Por qué planteo esto? Porque estamos agarrando permanentemente y yendo en contra de la realidad que ya se nos presentó en esta batalla comercial. Agarrar y hablar en contra de China es lo mismo que tirarse tiros en los pies. Hablar, no solamente hablar, sino actuar en contra de. Yo como principio de vida estoy en contra de cualquier tipo de antinomia. Y tuve la suerte de nacer en un país donde abrazamos a todos, todas las razas, todos los credos, un país que tiene muy poco problema de ese tipo. Y resulta de que hoy, ¿por qué digo muy poco y no digo que no exista el problema de raza? Porque en toda sociedad existen pequeños grupos que actúan de manera distinta a lo que es el común denominador. Pero la realidad es que un país donde el 80% o más tiene descendencia de cualquier lugar del mundo, donde nos reímos cuando salen notas de que no hay jugadores negros en nuestra selección porque tenemos problemas raciales, y no sabiendo de que la madre de nuestra patria es una afrodescendiente, o tenemos héroes como Cabral, que era afrodescendiente, y que acá no hay ningún tipo de problema, o no hubo problemas porque éramos tan pocos que los pocos negros que había se fueron licuando porque se iban casando con blancas, o las negras se iban casando con blancos. Hay una película muy linda que la están dando por aire cada tanto, que es El soldado inglés, que está relacionada a las invasiones inglesas y cómo habían tomado a los soldados ingleses y los habían desparramado por el país, y que ese soldado, que se le tenía una bronca terrible porque era inglés, terminó en Mendoza perdido en la nada, y ahí
se lo dieron a una viuda para que vaya a trabajar con ella a la tierra para ayudarla, y terminó casada con él. La historia no tiene que ver justamente con eso, pero sí es un poco lo que fue pasando con la gente que iba llegando, con la gente que se fue desparramando por nuestro enorme país, que cuando se fue armando eran caseríos lo que había. Hoy nosotros estamos todos centrados acá, pero si uno recorre nuestro territorio, no estábamos tan lejos de eso en el interior. Tenemos ciudades importantes y hay lugares enormes donde vive muy poca gente. De hecho, si uno va para la Patagonia encuentra kilómetros y kilómetros sin cruzarse con nadie, con lo cual habría que recorrer más para entender cómo se fue formando y por qué nuestro país es como es, por la gran cantidad de inmigrantes que llegaron en su momento, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cómo se fueron integrando y cómo se fue armando. Hoy nosotros tenemos una comunidad china que es enorme acá, que llegaron hace poco. Hay muchos que todavía no dominan muy bien el idioma, pero antes, yo me acuerdo cuando yo era chico, el almacén era la del gallego. Hoy vamos a comprar al supermercado del chino, ¿no? Y el chino está totalmente integrado. Son familias sumamente laburadoras, y no estoy agarrando y poniendo que el chino nada más que está en eso. En eso es al chino que vemos todos los días. O sea, cuando salimos de nuestras casas, no hay día que no lo veamos en la puerta y lo saludamos. ¿Qué hace, chino? ¿Cómo estás? Y está totalmente integrado y es parte, y te ve venir y te saluda. Y de paso le mando un saludo a José. ¿Quién es José? Y José es el chino, ¿no? Que se han puesto nombres acorde para que lo podamos manejar nosotros. Entonces, a ver, y que desde el Estado se esté hablando en contra de una de las comunidades importantes que hoy tenemos, pero por más que no fuesen importantes, no podemos agarrar y tirarnos contra nadie, no podemos tirarnos contra lo que está, pues está mal, lo que estamos haciendo es una locura por donde se lo mire. En vez de integrarnos, ¿quién carajo nos creemos que somos? ¿Qué nos creemos que somos? Que agarramos y estamos diciéndole barbaridades al resto del mundo. Y parecería que yo estoy en contra del gobierno, y no, estoy lejísimo de estar en contra del gobierno. Yo estoy en contra de la sociedad que permite que caguen a trompada a los jubilados. De eso estoy en contra. El grado de locura. Yo me imagino este policía que sale tirándole gas y pegándole a un tipo de 80 años. Cuando está con la almohada, pensará: ¿qué cagada hice? Este tipo que aparece en la televisión, los vecinos, ¿Lo saludarán como yo saludo al chino?
porque lo ve todo el mundo. Pero la verdad que acá no existe la obediencia de vida. Cuando vos haces una cagada de este tipo, tenés que hacerte responsable de la cagada que estás haciendo. Y pegarle a un niño y pegarle a un viejo es de hijo de puta. Porque no te la pueden devolver. Un viejo que va con un bastón que a duras penas puede mantenerse con sus dolores, y vos vas con casco, escudo, salud. No existe la obediencia de vida. Lo que existe es que ese que va con el palo a pegarles es un reverendo hijo de puta. Y el que lo manda es un malparido. Ahora, más allá de eso, como sociedad, que miramos para otro lado, total, a nosotros no nos pegaron. Estamos en el horno, muchachos. Hoy vivimos más, pero a viejos llegamos todos, los que pasamos la barrera de las enfermedades jodidas, de los accidentes, llegamos a viejos. Van a llegar todos estos que miran. Total, a mí no me toca. No te toca ahora, te va a tocar mañana. Recapacitemos. Y volvamos al principio del programa. El cambio de época ya está. Y nosotros nos estamos alineando ¿a qué? Están tirando una perinola que donde la tirés dice: entrega todo. Cambiemos la perinola. Pongamos una que sea más justa. Que también salga de algún lado, que el pueblo gane algo. Está en manos de nuestros dirigentes. Está en manos también de las ratas del Congreso. ¿Son ratas los del Congreso? Y si aceptan que se lo digan, debe ser porque son. Si a mí me dicen rata, yo te digo: andate a la puta que te parió. No veo a ninguno que salte a decir nada. ¿Qué pasa, muchachos? ¿No tienen huevos? ¿No tienen ovarios? ¿No tienen sangre? ¿Qué son? ¿Una salchicha? Bueno, por eso estoy enojado no con nuestros dirigentes, estoy enojado con nuestro pueblo. Un pueblo que seguramente ahora les va a hablar Ariel de San Martín. Ese prócer no era. Ese tenía sangre. Por eso sufrió lo que sufrió y aceptó y trató de hacer un país más grande, más justo, mejor. Ariel, todo tuyo. Ya los emplomé. Ahora salva el programa. No sé reír. Bueno, escúchame, nosotros habíamos hablado en el programa anterior sobre aspectos de San Martín, que dijimos, bueno, un poco el lado B de la historia, ese lado que se escucha menos, que se le da a veces menos importancia y que tiene una relevancia muchas veces verdaderamente importante. Y vamos a ver algunas cosas que pudieron haber pasado y que no pasaron,
pero que estuvieron ahí en la historia, y otras que pasaron y que no nos enteramos de pronto en forma masiva, ¿no? Como que hay que rastrear bastante la información. Bueno, a ver, una de las cosas que se le achacaba a San Martín, que estuvimos hablando, era espía británico, era masón, estaba muy vinculado con las logias europeas. Bueno, estuve buscando información sobre eso, pero digo, bueno, vamos a ver, ¿qué pasaba? Bueno, la masonería en general era muy común en la época, pero la masonería en general, quiero decir, no en el sentido riguroso. En el sentido riguroso, los que eran masones eran los que pertenecían o estaban al servicio de la Gran Logia de Londres. Pero San Martín no aparece en ninguna documentación inglesa como miembro masónico. No hay documentos de esto para nada. O sea, sabemos que San Martín hizo la Sociedad de los Caballeros Racionales de Cádiz. O sea, cuando estuvo en Cádiz, ahí se contactó con esta modalidad de las logias, y el arma es la logia que pertenece, ¿no? Pertenece a la logia de los racionales, pero con fines muy distintos de la logia masónica, ¿no? Que el fin que tenía era apoyar los movimientos emancipadores, la logia de los caballeros racionales, estamos hablando de la logia española. Ahora bien, muy distinto es el fin que tenía la masonería inglesa, que era propiciar los intereses económicos y el desarrollo de Inglaterra. Ahí es otra historia. Sabemos nosotros que Carlos María de Alvear, que sí era masón y que sí pertenecía a esta logia masónica inglesa, ya le propone a los miembros de esta logia de caballeros racionales, que se encontraban muchos en Inglaterra, donde se había estado, las grandes logias tenían sede ahí en Inglaterra, le ofrece pertenecer a los masones, digamos, ingleses. Y ahí hay un rechazo de este ofrecimiento en forma mayoritaria. O sea que los caballeros racionales no pertenecen a la logia masónica inglesa. Cuando San Martín llega acá, él sí arma lo que se llamó después la logia Lautaro, pero lo mismo. El fin era muy claro, era ordenar al gobierno, orientar a los gobiernos para continuar con la emancipación de lo que era emanciparse de la economía española. Te voy a interrumpir un segundo. Sí. Vos sabés que hace unos años estuve investigando un poco el tema de la masonería, ¿no? Sí. Y resulta que en el año 1750, por ahí, en Alemania se da toda una movida de echar a los masones. Los persiguen y terminan huyendo hacia Inglaterra. La masonería esa era Huesos y Calaveras. Entonces, vos decís, ¿quiénes eran esos masones? Bueno, terminaron siendo los que hicieron la revolución, tuvieron una presencia muy importante en la revolución norteamericana. Uno de los que pertenecía a esa logia era Miranda. Que Miranda fue un poco el padre de lo que fue la independencia americana. Después, toda la masonería que se generó acá tuvo lazos con Huesos y Calaveras. Y llega el día de hoy. De hecho, ¿sabés quién era un miembro? Varios presidentes norteamericanos fueron de ese grupo masón.
y llega hasta Bush. Es el último que yo tengo notificado como que era de ese grupo masón. Así que todo lo que fue la independencia americana, en algún lado estuvo ligado a todo ese grupo masón que salió de Alemania y que se unió con franceses, que se unieron con ingleses y hicieron, o sea, venían haciendo toda una movida en Europa. Te dejo seguir. Claro, el tema es a quién responden los intereses últimos de esa logia. Y acá es donde se produce la ruptura entre Alvear y San Martín. Alvear, que también perteneció a la logia Lautaro, en su momento, cuando el sistema entra en crisis, en 1813, que se crea la asamblea del año 13, Alvear ahí empieza a pensar en un protectorado inglés. La asamblea del año 13 sí. Defendía intereses de Francia, mayoritariamente. Ellos estaban claramente, o sea, están viendo un protectorado europeo, un protectorado inglés, un príncipe, digamos, o sea, están buscando esto de coronar un príncipe que tenga que ver con Europa, porque se estaba muy en boga la monarquía y derrotado Napoleón en 1812, aparece el resurgimiento del absolutismo en toda Europa y de las monarquías. Entonces, una de las salidas era para no enfrentarse y para no romper con el libre comercio que de alguna manera estaban tratando de instalar acá en Buenos Aires, era justamente esto de instalar un príncipe europeo, a lo cual San Martín claramente se opone. Y él no participa de esto y acá se hace uno de los grandes enemigos es Alvear, como vimos en el programa anterior, y acá se lo pone en contra, cosa que se salió a durar. Y con la logia Lautaro, en 1811, en 1812, derrota a San Martín con los granaderos a caballo al primer triunvirato, que fue uno de los triunviratos, el primer triunvirato fundamentalmente era estaba justamente dirigido por Rivadavia, que era el hombre fuerte de ese triunvirato que estaba por detrás, claramente tratando de emancipar en función de los intereses de Inglaterra y del libre comercio, pero no de la independencia. Por eso es que se retrasa acá tanto el proceso de independencia. O sea, al cual San Martín se abocó en pleno, y acá vemos una de las grandes disidencias, ¿no? Como para entender que San Martín no era un agente inglés. No, lo que pasa es que también había acá una lucha de intereses enorme. O sea, sí. Cada uno tiraba harina para su costal. Sí, a ver, los ingleses desconfiaban muchísimo de San Martín. Querían usarlo, veían que había cosas que de San Martín que podían ser muy importantes en función de desembarazarse de lo que era el ser español, digamos, en función de su libre comercio, pero no querían para nada que se independizara. Entonces, de hecho, cuando San Martín toma la decisión desde Chile de ir hacia Perú, quien va con él es Lord Cochrane, que fue nombrado por el almirantazgo inglés, Lord Cochrane, que debía seguir e informar los movimientos de San Martín. Y Lord Cochrane después no solo roba todo el tesoro peruano, que se lo achaca a San Martín, etcétera, sino que además se convierte en uno de los críticos más acérrimos de San Martín. O sea, con esto que decimos que siempre estuvo con el enemigo en toda su campaña libertadora, fíjate que acá tenía uno de los comandantes principales siendo espía y tratando de limitar su accionar. Bueno, otro dato también, así que ¿cuándo llegaron estas logias acá? Parece ser
que la primera logia se instaló con la llegada de los españoles, de los ingleses durante las primeras invasiones inglesas, ¿no? Durante las invasiones inglesas ahí aparece, según se tiene registro, parece ser que la primera se llamó la Estrella del Sur. En fin, bueno, nada. Este era uno de los temas que me pareció importante ver. Segundo punto. Nosotros habíamos quedado la vez anterior en la ida de San Martín, ¿no? Nos habíamos encontrado en un contexto de Buenos Aires, en el cual Rivadavia pasaba a ser el hombre fuerte, estaba Martín Rodríguez, que había negado a San Martín todo el apoyo. San Martín tiene que volverse desde el Perú porque no encuentra apoyo ninguno, llega a Mendoza con intenciones de quedarse en Mendoza, pero ahí aparece todo el intento de asesinato, los espías y demás, la enfermedad de su esposa, de Remedios, quiere volver San Martín, le impiden la entrada a Buenos Aires. Ahí es cuando Estanislao López decide apoyarlo para que llegue a Buenos Aires. San Martín se niega porque era tomar partido y eso engendraría una guerra civil, entonces él vuelve solo a riesgo de que lo maten. Llega acá, se encuentra con una campaña de desprestigio atroz en función de todos los periódicos que hablaban atrocidades de él, diciendo que era un dictador, diciendo que se quería instaurar las monarquías acá, y siendo él el príncipe José o el rey José. Entonces, bueno, San Martín se va viendo que la muerte de su esposa, ya estaba muerta. Le pide la visa a Rivadavia, que tarda en entregársela, pero se la da, y entonces es ahí cuando decide irse a Europa. ¿Con qué Europa se encontraba San Martín? Ahí sabemos que en Europa tampoco estaban las cosas muy tranquilas, porque ahí se habían estaba el proceso bueno, en la revolución industrial empieza a generar un proletariado que tiene cada vez mayor demanda, porque sus necesidades son básicas, no son satisfechas, aparece todo un sistema de explotación muy fuerte, aparecen las ideas socialistas, las ideas anarquistas, las ideas comunistas, aparece el manifiesto comunista de Carlos Marx, empieza a girar por Europa fuertemente. Es decir, hay toda una movida, digamos, entre los que eran republicanos y los que eran socialistas, comunistas y anarquistas, de reclamos sobre los derechos insatisfechos, ¿no? No obstante, con esto, con procesos de represión de parte de las monarquías existentes en el momento, bueno, no era una Europa, digamos, muy tranquila con la que se encuentra San Martín cuando quiere ir allá. De hecho, en 1848, estando San Martín ya en París, se encuentra en plena revolución que se tiene que ir del país, en la revolución que derrocan a Luis Felipe I, que era Luis Felipe de Orleans, que había tomado una especie de monarquía constitucional, pero igual llevada a extremos dictatoriales, diríamos hoy. Bueno, una revolución en el 1848 donde se instala la Segunda República Francesa. Entonces, bueno, y San Martín ahí se corre de París y donde se va a Villorno-sur-Mer, ¿no? Pero bueno, entonces San Martín es un recorrido por Europa, tratando de establecerse en algún lugar. Su primer destino es Francia, sale de acá, se toma el buque, con Eusebio, su criado, digamos, que lo acompañó a todas partes en sus viajes, con Merceditas, chicas 5 años, chiquititas, se iba para Bruselas, como dijimos, haciéndose de la paternidad de su hija, cosa bastante poco común. Y se va, se escala en Montevideo, escala en Río y tarda 72 días el viaje.
hasta que llega al puerto de Havre en Francia. Y ahí se encuentra con la primera situación. Él tenía intención de volverse a encontrar con uno de sus hermanos, con el que mantenía relación epistolar con él, con la hermana mayor, en Francia, Justo Rufino. De los 4 hermanos varones era el más chico, pero mayor que él, digamos. San Martín era el más chico, el anterior. Los dos habían nacido en Yapeyú y con él mantenía un vínculo muy estrecho. Así que, bueno, deciden encontrarse con él, pero en el puerto, apenas llega a San Martín, aparece en un alerta rojo subversivo, arribando a las costas francesas. Mandan a preguntar qué hacemos con San Martín hasta a París. Empiezan a saber, en ese momento estaba Carlos X, así que le preguntan qué hacemos y lo dejamos pasar. Claramente tiene que estar casi 2 semanas varado en el puerto, ahí vigilado, con espías y todo, con su hija, con Eusebio, tratando de ver qué hacía. No le daban la visa, no lo dejaban entrar. Bueno, le escribe a su hermano manda ahí estaba García del Río, estaba Parecien, que siempre fueron, que acompañaron muy seguido, y deciden que sea Parecien quien lo vaya a tratar de destrabar esta situación. No obstante esto, no lo logran. O sea, le secuestran, revisan toda su correspondencia, sus documentos. Él traía muchos diarios de Buenos Aires y demás. Bueno, todo eso es secuestrado y le rechazan la visa y él tiene que salir hacia el puerto de Southampton en Inglaterra. De ahí, de Southampton toma unos días en un hotel, después toma una diligencia, se va para Londres. Había ahí un objetivo político en San Martín. O sea, él cuando se va a Europa, su objetivo central era tratar de que Inglaterra reconociera la independencia de las Provincias Unidas de La Plata y de todas las naciones que estaban en lucha con España. Hablamos de México, hablamos del Perú, hablamos de Chile, obviamente de lo que sea Argentina. Y él quería este reconocimiento, ¿por qué? Porque, digamos, que con la Santa Alianza había todo un conglomerado, digamos, europeo que se oponía a cualquier rebelión de las colonias europeas, ¿no? Con lo cual la Inglaterra se veía obligada a intervenir, digamos, en favor de España. Si Inglaterra reconocía esto, se caía un poco toda esta trama y permitía el reconocimiento de Inglaterra, traía como desencadenante que se evitara el apoyo de las demás naciones. Bien, a Inglaterra ahí tiene entrevistas con Tom Canning, que era el canciller, tratan de ver de lograr esta independencia, pero no estaban muy convencidos. O sea, la verdad es que Inglaterra tenía, por un lado, iba a tener problemas con España, porque iban a romper este tratado, y por otro lado iban a tener, ya tenían de alguna manera el libre comercio de hecho. Entonces, lo que pasa que sí, lo que nos presionaban muchos eran los comerciantes de Liverpool, de Birmingham, Manchester, digamos, Londres mismo tenía sus comerciantes que les interesaba sí tener el comercio totalmente libre, sin estas instancias de pseudo contrabando y demás, ¿no? Como para pasar mercadería. La pasaban, pero bueno, ellos insistían en esto. Pero ahí quien mandaba era el rey Jorge, y tampoco estaba como muy decidido. Bueno, en el medio de estas tratativas de San Martín en Londres, San Martín se entera, apenas llega, que en Perú todavía Bolívar no había tomado Lima,
y que Lima corría riesgo de ser recuperada por los españoles. En medio de esto, San Martín entonces empieza a ver qué podía hacer, porque ante esta situación él se encontraba que podía aportar algo. Entonces empieza el proyecto de financiar un ejército que partiera desde Inglaterra, que fuera hasta Lima y tomara Lima. A ese momento después se enteran que ya Lima había sido tomada efectivamente por los españoles, con lo cual activan esta situación. Hubo un encuentro, digamos, muy importante, en el cual San Martín se reúne con García del Río, con Parisien, con banqueros ingleses, con un representante de Bolívar en Inglaterra, porque necesitaba financiar esto. Ahora bien, San Martín, cuando estaba en el Perú como protector, había tramitado un crédito, había tramitado un empréstito, ¿no?, para el Perú, que le había sido otorgado, es decir, había sido aprobado, pero no había sido otorgado, no se lo habían enviado. Entonces él tenía el contacto con estos banqueros, sabía de esta situación, y entonces lo que hace es ver si esa plata se la pueden destinar para recuperar Lima. Claro, estando de parte gobernada por los españoles, los banqueros ingleses no tenían nada que hacer ahí, entonces también era una situación que convenía. Bueno, le aprueban a San Martín este proyecto, entonces lo manda por un lado a Paroisien, a Suecia, porque parece que ahí el rey de Suecia había tenido un emprendimiento importante en relación con la construcción de barcos y la compra de barcos para hacerse de una gran armada, y tenía, bueno, veleidades más imperialistas, pero bueno, no le va bien con esa situación y tiene exceso de barcos, entonces bueno, era un buen lugar para ir a comprar barcos. Por otro lado, aparece, bueno, lo mandan a García del Río a contratar a marinos ingleses para que sean los que conduzcan a la flota. Todo esto estaba en marcha, ya se estaba poniendo toda esta situación. San Martín volvía a calzarse el uniforme, ya que había sido jubilado antes de tiempo, y bueno, llega la noticia de que Bolívar recupera Lima. Así que, pero me pareció una movida, entonces, bueno, obviamente el plan se cae, las cosas vuelven para atrás, pero no es muy conocido este dato, y me pareció interesante también traerlo. Otro tema. San Martín entonces vuelve a su plan original, que es tratar de que sea reconocida la independencia por parte del rey Jorge de Inglaterra. Bien. Ahí se contacta entonces con una persona que estaba en Escocia, que era el conde de Fife. Es un conde que había tenido relaciones con San Martín. Se escribe Fife, ¿no? Este personaje era muy conocido por San Martín porque ellos habían participado en batallas conjuntas cuando Inglaterra apoya a España en contra de Francia, ¿sí? Estamos hablando de 1808. Incluso pelean juntos contra Napoleón, incluso participan bajo el mando de Guillermo Carbereford de la batalla en Albuera, donde San Martín se destaca tanto y tiene tantos honores, y es una de las batallas más reconocidas históricamente por su participación heroica, ¿no? Bueno, en esta batalla tan importante que derrotan a las fuerzas napoleónicas, este conglomerado de portugueses, ingleses y españoles, bueno, este conde de Fife había participado de la primera invasión inglesa con Bereford, había vuelto bajo el mando de Bereford, y ahora con San Martín y él bajo la tutela de Bereford combaten en Albuera. O sea que tenían un intercambio, tenía muchas conexiones San Martín, como ven ustedes. Así que bueno, se va a Escocia, el conde de Fife
alberga en su castillo y demás, es muy reconocido en Escocia. Hacen incluso, a todos lados donde iba San Martín, tenía un montón de reconocimientos, era muy conocido en su campaña, y los mercaderes de ahí lo, los diarios y todos le hacen honores y lo reciben con todas las pompas necesarias a un personaje tan importante. A él le interesaba porque los mercaderes también de ahí de Escocia estaban abogando por la independencia, porque eso volvía a convenir el reconocimiento de Inglaterra. Pero el rey Jorge todavía estaba en veremos, y Canning fundamentalmente, que era el canciller, se oponía a esta situación. Entonces San Martín, ¿por qué lo va a ver? Porque este conde de Fife era amigo personal del rey. Habían sido alumnos juntos en el colegio, o sea, tenía una llegada directa. Y este conde le dice, bueno, lo que tenemos que tratar de hacer es hacerle llegar la idea al rey, pero que la decisión la tome él, que no crea que nosotros estamos tratando de doblegarle, de meter la ficha. Mandemos la información de manera tal que diga nos conviene hacer esto. En esa instancia estaba el conde, estaban en esas tratativas, cuando en España Fernando VII decide declarar ilegal la masonería en España. Esto fue lo que allanó el camino, porque el número uno de los masones en Inglaterra era este conde, era el rey Jorge. Y entonces, cuando le declara ilegal la masonería en España, es como que le estaba metiendo el dedo. Entonces ahí es cuando Inglaterra toma el rey Jorge la decisión de reconocer la independencia, y oficialmente entonces Inglaterra reconoce la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y después, bueno, Canning ahí se monta en la movida y dice, sí, yo estoy de acuerdo, yo hice mucho, digamos, para que con típica panquequismo, digamos, aparece después acá reconocido Canning con el nombre de una calle, también de una estación de subte, que después pasó a ser Malaria, bueno, etcétera, ¿no? Pero bueno, con la historia tradicional rescata mucho la acción de Canning, que no fue tan así, y no rescata tanto las acciones de San Martín, digamos, en este sentido, que también fueron muy importantes. Porque también iba contra intereses que había acá, que era de la clase dominante. Así es. Bueno, en esa instancia tampoco le fue. Mira, estuve 7 meses nada más San Martín en Londres, pero en esa instancia tampoco fue sencillo, porque así cuando San Martín parte para acá, Rivadavia, que era el hombre fuerte, lo manda a alvear. Lo manda a alvear a Londres, con el objetivo de desprestigiar la figura de San Martín, porque sabía que si San Martín estaba en Londres iba a tener mucha influencia, y ellos estaban enemistados ya a nivel personal, tanto Alvear como Rivadavia. Alvear viene acá y lo que hace es traer la famosa biografía apócrifa de San Martín, esa biografía falsa, supuestamente escrita por San Martín, que la escribe Alvear, que la hace imprimir en Estados Unidos y que la reparte por toda Europa, sobre todo en Londres y en todos los lugares donde aparecía. Una biografía donde a San Martín se autoincriminaba, donde aparecía como un personaje nefasto y que decía, yo soy malo y me gusta hacerlo, más o menos, ¿no? Mirá, yo estuve buscando acá, hubo un hecho que San Martín, en el cual casi pierde la vida mientras estaba en España, que es tratando de salvar al general Solano, que fue de alguna manera el que
apadrina dentro del ejército español, al cual, bueno, no voy a entrar en detalle, porque ya hemos contado un poco de esta situación en el primer programa que hicimos el año pasado, pero que él, estando al frente de la guardia personal de él, trata de salvarlo. Lo que pasa que a ellos el mismo Solano le dice: no disparen contra el pueblo, contra la muchedumbre. Así que al impedirle eso, San Martín se ve imposibilitado también de sostener, lo toman prisionero, después termina matándolo, a San Martín tiene que huir, casi lo agarran a él también, confundiéndolo, casi lo matan. Bueno, en esta situación toma, ¿por qué traigo esto? Porque en la biografía aparece escrito, miren ustedes, esto se lo tomo de Felipe Piña en La voz del gran jefe, transcribe parte de esta biografía apócrifa, ¿no? Y donde él dice, escribe en primera persona, ¿no? Dice: la España estaba perdida, yo me vi obligado a pasar a Cádiz. En esta ciudad me era imposible vivir tranquilo. El dedo del desprecio me señalaba desde que, siendo ayudante del general Solano, lo abandoné a su suerte, a manos de los asesinos, pudiendo defenderlo. Sin embargo, yo tenía motivos para amarlo, porque había sido mi protector y además era hombre de bien. Pero la canalla, o sea, el pueblo, quería su cabeza y no era prudente exponerme. Tal vez lo hubiera salvado, si lo hubiera hecho, ¿no? Este acto injusto, en el que el populacho manifestó su ingratitud tan despiadadamente, me hizo conocer que era un error sacrificarse por el bien de los pueblos y que era preferible inmolar sus intereses, los del pueblo, en beneficio del bien privado, del propio. Ha sido mi máxima favorita y no he tenido ocasión de arrepentirme. Bueno, se ve que hay muchos de ahora que han leído esa parte. Bueno, porque la tomaron como máxima. Exacta, esto nos lleva a esa reflexión, ¿no? O sea, cómo la mentira pasa a ser un elemento político tan fuerte, ¿no? Fíjate que el objetivo de la mentira no es hacerla creíble, porque en realidad no es creíble esto. Pero lo que sucede es que pone en duda todo. Porque si se miente tan descaradamente, todos mienten. O sea, el que dice la verdad tampoco está seguro de que diga la verdad. Entonces no sabes a qué apoyar. Lo que termina siendo el efecto de esta mentira tras mentira tras mentira es que uno desconfía de todo. Entonces, discúlpame, ¿podemos volver a la historia? No hables del presente. Es que es una reflexión que es muy importante, fíjate, a lo largo de la historia, porque al desconfiar de todo te paraliza, entonces terminás no haciendo nada, y no haciendo nada es lo que facilita el accionar de los que sí hacen y de los que sí mienten. Bueno. Discúlpame, te voy a hacer un comentario, ¿no? Que no es para vos. Tano, no lo estoy cagando a pedo, ¿eh? No, estoy... Esto es interno, ¿no? Pero me parece que lo tenía que decir, porque después me manda mensaje. Mirá vos que cómo será esto, que no solo no es de ahora, sino ya tenemos la famosa frase de Goebbels, ¿no? Miente, que algo quedará. Lo que termina siendo esta mentira. Sabemos que Joseph Goebbels fue el ideólogo, digamos, de la propaganda nazi. Bueno, nos encontramos ante esta situación. Y sigue teniendo muy buenos alumnos, ¿eh? Sí. Alvear fue a San Martín fue a Inglaterra con este propósito de desprestigiar a San Martín. Y en motivo, hubo un encuentro entre Alvear y San Martín con motivo de la independencia de Estados Unidos. Se festejaba en Inglaterra, digamos, el reconocimiento de la independencia de Estados Unidos, y ahí se encuentra San Martín y Alvear. Y Alvear lo empieza a provocar, digamos, le empieza a tirar la lengua, empieza a sacarlo de quicio,
punto que casi se agarran a trompadas. Bueno, tiempo más tarde, bueno, a ver, San Martín termina, una vez que se declara la independencia, el reconocimiento. Discúlpame, ahí es donde es la famosa frase que le dice, anda para allá, bobo. Exactamente. O no, 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 por ahí me Bueno, equivoqué. se vuelve a repetir la historia con esa frase, de alguna manera siempre te remite al presente, te das cuenta. Un poco la idea de la historia es que ilumine un poco el presente. Bien, San Martín decide, se encontraba ya con problemas económicos, no tenía respuesta de parte, obviamente, de Buenos Aires, no le llegaba lo del Perú, lo que tenía, digamos, lo que le llegaba de las rentas de Mendoza era poco y muy esporádico, entonces, y Londres es muy caro. Así que decide él pasar a Bruselas. No obstante, la deja Merceditas en Londres, porque Merceditas estaba en un colegio, como pupila en un colegio importante de allá de Londres. A él le importaba mucho la educación de Mercedes, en eso no escatimaba. Así que decide volver él, ir a vivir a Bruselas y empieza a hacer viajes periódicos para ver a Mercedes. En uno de esos viajes, ¿con quién se encuentra? Con Bernardino Rivadavia, que había ido como embajador a Londres. En realidad él se nombra embajador de Londres y de Francia a la vez, lo cual le trae también un encontronazo con Canning, con el canciller, porque dice que es medio canciller. Tenemos medio embajador solamente medio embajador para Inglaterra, digamos. Porque dice, nunca va a terminar bien una situación donde la misma persona va a estar enfrentada justamente siendo embajador de dos países enfrentados. Entonces, bueno, esas irregularidades de Rivadavia que lo dejaban muy mal parado. Bueno, la cosa es que Rivadavia, allá, en una cena, se encuentra con San Martín. ¿Por qué traigo esto? Porque de nuevo Rivadavia lo empieza a provocar a San Martín, empieza a hablar mal de él, lo trata muy mal en esas circunstancias, al punto que San Martín se levanta y lo llama para el 100 y le da una nota. Y en la nota lo citaba a duelo a Rivadavia al otro día para justamente se había sentido afectado en su honor y para limpiar su honor lo reta a duelo a Rivadavia. Cuando apareció en esta nota, lo llama a García del Río y lo agarran aparte a San Martín y lo tratan de convencer de que no vaya al duelo, de que no haga eso porque iba a quedar muy mal parado todo el proceso. Recién se estaba reconociendo la independencia por parte de Inglaterra, de las Provincias Unidas, y en el enfrentamiento de dos personas muy conocidas y muy poderosas en pleno Londres iba a dejar muy mal parado al país en esas instancias, ¿no? A lo cual San Martín entonces recapacita y termina no enviando la nota. Pero bueno, datos para que vean, estos 7 meses que San Martín pasó en Londres, pasó de todo. Sin embargo, es poco conocido también. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque hay mucho para hablar, pero me parece que ya estamos, ¿no? Bueno, la terminamos la parte de Francia la semana que viene. Bueno, nos queda Bélgica y Francia. Hacemos. Dale. Bueno, lo que pasa es que la historia de San Martín es inagotable. Es inagotable. ¿Sabés de quién quiero que, relacionado con San Martín, que hagamos un programa? De alguien que es muy poco conocido y que es muy, muy, muy importante, como Ignacio Warnes. Uy, sí. Warnes es maravillosa la historia. Sobre todo lo que hizo en Bolivia,
¿no? Y lamentablemente como terminó. Es héroe boliviano y no, si bien salió de acá, pero, pero me parece que es un personaje que no tiene prensa. No, exactamente. Me gusta, sí, sí, me gusta, es un muy lindo. Así, cuando estabas hablando de Chile, porque participó del traslado del ejército de Chile a Perú. Y ahí él decide pelear este, ve toda la miseria que había en Bolivia, cómo los españoles trataban a la gente y decide organizarlos y pelear por ellos. Entonces, me parece que es un tipo que justamente su función social, su mirada social, hizo que no tuviese prensa. Me parece que estaría lindo un programa dedicado a él. Vamos a ir armándolo. Bueno, Bien, entonces seguimos la semana que viene. dale. Ariel, gracias a todos, gracias por aguantarnos y será la semana que viene que seguimos. Chao.